Hola, estamos muy contentos de saludar a todos los que nos siguen aquí en Instagram. Quiero recordarles que estamos transmitiendo en vivo también vía Facebook y vamos a subir el video en automático en YouTube. Y bueno, el tema de esta tarde es el de pubertad precoz. Estamos aquí acompañados de Dirce. Hola, otra vez yo. Sí, la mamá que va a hacer todas las preguntas aquí a nuestra querida Karen. Hola, Karen. Hola a todos. Ujú. Ok, y bueno, vamos a arrancar con el tema, pero antes les quiero mencionar que en 15 días queremos hacer una sala piloto para todos los que nos acompañaron en el tema de las heridas de la infancia del mes pasado. Al final les voy a ir dando instrucciones de qué vamos a publicar y cómo se va a trabajar la sala piloto para quienes quieran compartir sus dudas y poder estar aquí con Karen resolviéndolas. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de esta tarde que es pubertad precoz. Karen, ¿a qué se refiere la pubertad precoz o qué diferencia hay entre pubertad Ujú. y adolescencia, por ejemplo? Ok, bueno, la pubertad precoz es la que empieza antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. La diferencia es que, bueno, la pubertad, recordemos que es de los 8 a los 13 años en niñas y de los 9 a los 14 niños. Entonces ya se pone en el rango de precoz o pubertad sí precoz cuando ya está antes de esta edad. O sea, quiere que, por ejemplo, pubertad Ujú, se refiere que a lo biológico, a lo cronológico, ¿a qué se refiere cuando hablamos de pubertad? Porque yo sí ujú. solía confundirlo con A lo biológico, a es lo decir, biológico. es la pubertad y posterior la adolescencia. Pero cuando estamos hablando de una pubertad precoz, Ajá, hay cambios biológicos. ok. Pero cronológicamente, pues el niño tiene 7 años y entonces biológicamente, pues va cambiando su cuerpo, ¿no? O sea, Se ve, o sea, es como de 7 años, pero se ve más grande. ajá, empieza a desarrollarse las partes de su cuerpo que tendría que haber sido en la pubertad, que es donde inicia este desarrollo. Ok. Ujú. Dirce, ¿tú habías escuchado el concepto? El concepto de pubertad precoz, no, Ajá. no como tal. Más bien tenía indicios porque yo tengo una niña que empezó, ahora lo entiendo, ahora sé que es la pubertad precoz, Ajá. pero no sabía cuál era el término como tal, no lo conocía hasta hoy, hasta que me puse a investigar, a leer Sí. y sí, hasta ahora lo supe, lo entendí, más bien. ¿Y como qué dudas o cuando escuchaste la palabra que íbamos a comentar aquí en Parenbook, Ajá. como que llegó a tu mente? ¿En qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste la frase? La primera duda que tuve más que nada, bueno, fue ¿cómo lo determinas? ¿Cómo determinas si tu hijo o tu hija tienen pubertad precoz? Porque, por ejemplo, ahorita, bueno, uno que lo leyó, yo lo leí, un poco lo entendí, pero, por ejemplo, para una mamá que no sabe, no tiene como esos datos o no ha investigado antes, Ujú. ¿cómo determinas qué es pubertad precoz? Ajá, bueno, lo podemos ver en las niñas cuando hay un crecimiento en las glándulas mamarias, es decir, que Ujú. sus ¿Celos? senos empiezan a crecer, este, que hay vello púbico Ujú. y también vello en axilas. En los niños de igual manera vello en axilas o crecimiento de pene, más no en los testículos. O Ah, sea, ok. ahí es la diferencia. Ahorita pues sí se ven niños pues que se adelantan, ¿no? Sí. Una pubertad precoz. Ok, y como papás, bueno, puede pasar al revés. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, yo era la hermanita de mis compañeras, porque todas mis compañeras estaban desarrolladas, y aunque Ujú, yo estaba en tercera de secundaria, decían, ¿tú eres hermanita de quién? ¿Con quién vienes? O sea, yo me veía más chica en la ujú. secundaria que mis compañeras, pensaban que yo estaba en primaria. Eso también se tiene otro nombre, tiene que ver con la pubertad precoz, ahí hay alguna diferencia. No, a lo mejor ahí ya se catalogaría como una adolescencia tardía. Ok. Ahí sí, ya sería Otro concepto, otro término. Ujú, Bueno, quería marcar la diferencia, entonces la pubertad precoz tiene que ver con un niño o niña de 7, 9 años que ya tiene una apariencia de bueno, de 15 años, de 16, ya de adulto, ujú. está muy desarrollado. Psicológicamente, Karen,
cómo le afecta a la niña, al niño, el tener esta apariencia y obviamente pues cómo se enfrenta con las otras personas, o sea, incluso nosotros como papás podemos tratarlo como más grande, como más adulto, ¿eso influye psicológicamente? Sí, sí influye psicológicamente porque como ahorita tú decías, ¿no? Están en un colectivo que es la escuela, entonces al verse ellas desarrolladas, pues empiezan a aislarse o empieza a haber como ansiedad por este cambio de un cuerpo que no, que en su concepto de niños no estaban preparados para eso, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, o que hay a quienes les llega la menstruación, entonces también eso genera que no quieran estar conviviendo, ¿no? Como ese aislamiento y también puede dar depresión. Ok. Ujú, Por ejemplo, hablando ya de la depresión, había otra duda que tenía mucho, era, por ejemplo, ¿qué cambios de personalidad ujú. una mamá o un papá puede identificar en sus hijos? O sea, depresión es pero por ejemplo, antes de la depresión, porque me imagino que el de la depresión ya es como un canal, ¿no? Ya es el Ujú. final. ¿Qué cambios de personalidad puede tener un niño? O sea, ya puede ser un niño adulto, o sea, Ajá. como adulto, o cómo sería. A lo mejor cambios de personalidad no tanto, sino cambios como el aislamiento, ¿no? Si tu hijo o tu hija salían seguido y jugaban y se divertían y empiezan a notar estos cambios en ellos prematuramente, entonces sí se pueden ir aislando, o sea, no quieren salir, ya no quieren juntarse con las mismas amiguitas, a lo mejor ya les da pena ciertas circunstancias, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, pero por ejemplo, nosotros como adultos, al ver a nuestro hijo, nosotros sabemos que nuestro niño o niña es más joven. ¿Cómo podemos apoyar al niño o a la niña para que este tipo de actitud sea más llevadera para ellos? Ajá. ¿Cómo como papás lo podemos apoyar? Es indispensable que lo llevemos al pediatra, ¿no? Porque hay diferentes pubertad precoz que se genera en la parte central. Ujú. Es una pubertad central que lo segrega el cerebro. Entonces es bien importante que tengan estos estudios porque puede haber algo que no se esté desarrollando bien en el cerebro o incluso unos pequeños tumorcitos. Ok. La, eh, Esta pubertad también se genera en la parte periférica, Ujú. que también es una parte donde a lo mejor hay ovario poliquístico o más testosterona en los niños. Entonces, esto se debe a que por eso tienen ese desarrollo. También es indispensable que sepan que cuando un niño pequeño tiene sobrepeso, puede crearse la pubertad precoz. Por las Entonces, por eso hormonas. es importante que cuando estén pequeños, pues también estemos checando su peso, porque también es un detonante. Ok. Y pues apoyarlo principalmente con el pediatra para ver si es derivado a un endocrinólogo. Ah, Y ok. ellos ya te van explicando qué situación basado en estudios, pues todo lo que ellos mandan, ¿no? Ellos son los especialistas y ellos van viendo cómo es que se está desarrollando el pequeño. Entonces, ellos te van a especificar bien qué tratamiento les puedes dar a nivel médico, que es a veces son hormonas que detienen ese crecimiento, Mm. para que posteriormente cuando se deje de administrar ese tratamiento ellos puedan tener su crecimiento adecuado. Ah, ok. Ujú. Entonces es la manera que puedes ayudar principalmente y pues obviamente con ese recorrido que lleva tu hijo, tú como papá puedes estar pues explicándole, ¿no? Que es parte de que a lo mejor se adelantó un poco su desarrollo, pero que tiene que seguir siendo la misma persona. Sí puede haber una maduración, psíquica, puesto que ya se vuelven más retraídos y pues piensan muchas cosas, ¿no? Y como son las hormonas que están todo el tiempo. Ajá. Es que ahí es eh, difícil porque Ujú, es hablarle a un niño de 8 años de temas que probablemente, No va a entender, ¿no? ajá, todavía O a lo no. mejor uno cree que no lo entiende, pero a veces si tenemos como las palabras correctas ujú, y sabemos cómo llegar con el pequeño o la ujú. pequeña,
Siento que creemos a veces que no lo entiende, pero sí nos entiende. O sea, yo siento que sí nos puede llegar a entender. Yo lo veo por la parte en la que queremos protegerlos. Por ejemplo, la niña, si tiene 8 años, pues ella va a seguir jugando como una niña y probablemente los cuidados de una señorita no van a ser propios de ella porque ella siga jugando como niña. Ujú. Entonces ahí es sentarte a hablar con la niña, pero de qué forma, como mamá o como papá, te puedes sentar a hablar con ella y explicarle cosas de adultos que la ven como señorita, atractiva, pues probablemente si ya parece una mujer, pues tú sabes que estamos expuestas a todo tipo de frases en la calle, Ujú. tanto bonitas como feas. Entonces, sentarte con tu hija y decirle, mira, esto no te tiene que cohibir, eso que dices, tienes que seguir siendo tú misma, Ujú. pero ¿de qué manera o qué tipo de charla pudieras recomendarnos? Ajá, yo creo que es basado en la experiencia, ¿no? Que cada pequeño tenga, porque así como tienen las preguntas, creo que así les está sucediendo. O sea, no te puedes adelantar demasiado a cosas que a lo mejor no lo viva de esa forma. Ujú. Entonces, lo más recomendable es que, por ejemplo, si tu pequeña te dice, mami, me salió un vello en mi vulva, pues entonces ya le explicas, le vas explicando, ¿no? O si el niño te dice, es que cuando veo a alguien, a lo mejor empiezo a sentir algo en mi pene, Ujú. pues entonces ya se sientan y hablan. Creo que sí es como cuando el niño te va preguntando, pero aquí es importante que tú desde pequeño les des una educación sexual de acorde a su A su etapa edad, para que ajá. ellos tengan esa confianza de acercar. Claro, porque, por ejemplo, si una niña de 9 años tiene una menstruación, Ujú. y obviamente se va a espantar, no va a saber ni qué onda. Ujú. Pero, por ejemplo, si tú ya tuviste a bien comentarle o platicarle, no externamente cómo es, qué cambios vas a ver en tu cuerpo, pero más o menos tiene indicios Ajá. de qué cambios va a tener, pues a lo mejor va a saber que tiene que llegar con mamá, que le tiene que explicar qué le pasó y que ella, la mamá, sabrá cómo abordarlo. Y hay mamás, y no todas somos perfectas, no todas son perfectas, pero que se van a espantar y no van a saber qué decir, Ujú. ¿no? Pero es que pasamos todas por lo mismo, Dirce, deja de comentarte. Fíjate que mi hija también menstruó a los 9 años. Ujú. Entonces, la verdad, me acuerdo que llegó un día del niño y iban a jugar con pistolas de agua. Ah, ok. Entonces, ella pues andaba en sus principios, empezaba, entonces pues, andaba muy irregular y ese día se levanta bien. Entonces, sentarte ahí con la niña y explicarle que pues todas las mujeres le pasa Les lo pasa lo mismo. mismo y Ujú. estarla tratando de reanimar y de que vaya, ahí como que, ¿qué más pudiéramos haber hecho, Karen? En este caso tu niña ya sabía, entonces, Sí, ya te había tenido la ajá, plática, pues no nos imaginamos que fuera a sí. ser tan pequeña, pero en ese momento le da el bajón y se pone así de triste. Y dice, es que soy una niña, no es justo, yo quiero seguir jugando como una niña, ya Ujú. me estás diciendo que me cuide, que si me mancho, que si esto, que... Bueno, es que aquí lo ideal es, o sea, a lo mejor sí se nos puede presentar a todos, ¿no? Porque pues si siendo mamás no sabes cómo explicarle, sin embargo es bien importante que le digas, bueno, tu desarrollo fue temprano, sin Ajá, embargo tú tienes que seguir siendo Siendo niña, niña. o sí, sea, sí ciertos cuidados para ella, pero la realidad es que si tenemos niños en casa ya empecemos a normalizar Ajá. a que esto sea común, que si ven a una compañerita que se manchó o las mismas niñas, o sea, simplemente lo vean como, pues a lo mejor un cambio o así, pero que no se asusten, no se alarmen, no se burlen. Y así yo creo que minimizaríamos el que todos ellos se sintieran así, ¿no? Porque incluso hasta uno lo ve como algo muy repugnante, el que ajá. estés manchada y pues es parte de, ¿no? O sea, creo que también debemos de pues aprender, ¿no? Qué tipo de, en este caso de la menstruación, cómo es tu menstruación, o sea, Ajá, para que vayas con esos cuidados. con esos Con esos cuidados, cuidados y sí. con pues la toalla Ajá. necesaria para tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, tan chiquita Ujú. de 9 años, pues ya ves que ya hay muchas cosas, tampones, cosas así por el estilo. A ¿Son la mejor, recomendables tan fíjate chiquitas? que no tengo la información precisa. Ajá, Ajá. A mi consideración, yo creo que un tampón para una niña no. no.
pero eso no lo puede decir mejor un pediatra o una Sí, o una ginecóloga. ginecóloga. Yo platiqué con Ujú, tengo una amiga que es ginecóloga y, por ejemplo, pues mi niña pues ya tiene su menstruación, tiene 10 años. Y antes de eso yo le decía, bueno, ¿y cómo podemos hacer, no? O sea, porque pues yo voy a entrar a sexto, es ujú, normal que cuando entre a sexto, a mí me pasó, ¿qué puedo hacer, no? Entonces me dijo, mira, yo te voy a decir qué hacer. Es un consejo que a mí me dieron. Igual les puede funcionar a ustedes, a cualquier mamá. En una bolsita, en ujú, una cartuchera, guárdale dos calzoncitos, dos toallitas, dos toallas femeninas, toallitas de limpieza húmedas. ¿Para qué? Porque entonces ya la vas preparando de que sabe que le puede pasar y entonces ya no tiene como el miedo de, ay, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y obviamente pues enseñarle para qué sirve, qué es cada cosa, ujú, ¿no? Ujú. A una niña ya que va a entrar a sexto, por ejemplo, quiero pensar que a una niña de 9 años que le pasó, que es nuevo para ella, también podemos como iniciar con eso. Decirle, bueno, no es como que te voy a decir que la nocturna y así, ¿no? No es como ampliarle el ujú, conocimiento tanto, pero por ejemplo, sí decirle, esto es lo básico, no te asustes, Ujú. aquí tienes tu bolsita y úsala, ¿no? O sea, no sé, eso ujú. puede ser. Sí, bueno, de hecho a lo mejor voy a hacer un comercial, pero en diciembre Sí, tengo comerciales, nos un, sirven mucho los comerciales aquí. tengo un proyecto de hacer un taller de mi primer menstruación Ay, Ajá. súper y padre. Ay, pues sí, y el anúncialo. otro de bienvenida a menstruación es como para las niñas que ya lo tuvieron, Ujú. pero que lo vean de una forma más, pues que es parte de uno, ¿no? O sea, que no lo veamos como algo horrible. Sí, Creo que tenemos que perder ese estigma porque es también parte de la mujer. Y sí. bueno, y que para hablar con nuestros niños, porque como tú dices, Ujú, obviamente cuando le tocó a mi hija todavía fue mucho de cuídate si te manchas o llévate otro cambio o cosas así, como que sí teníamos nosotros que cuidarnos mucho pues por aseo, por higiene, pero obviamente estás jugando como niña y no te fijas si te lodas, si te ensucias y mucho menos si te vas a manchar. ujú. ¿Cómo trabajar con los niños también para que nosotros como padres también digamos a los hijos varones, pues ese respeto que tanto estás comentando pues también con ellos, ¿no? Porque también muchos de ellos se Ajá, pueden ver muy grandes y son chiquitos también, ¿no? ok. Yo creo que aquí es como mamás empezar, bueno, no sé si haya mamás que cuando van al supermercado Ajá. escondan eso, lo vayan y lo compren solas, las toallas femeninas. Entonces a lo mejor sí, sí en esa vivencia del día a día como familia, Uh-huh. o sea, es decir, voy al súper y si yo tomo unas toallas, mi niño va a preguntar para qué es eso. Ajá. Y Ajá. le puedes explicar, es para mí, de acuerdo a su edad, ¿no? Sí. Entonces, a veces hay mujeres que tienen cólicos, entonces puede ser, hoy no me siento bien, me duele aquí, por esta parte. Entonces, ellos van a empezar a conocer esa A parte. orientarse en Ajá. eso, ¿no? Sí. Y ya conforme te vayan haciendo las preguntas, pues ya le das la información. Por eso es bien indispensable que no tengamos pena en ese aspecto, Sí. ¿no? O sea, que es algo que nos pasa y es algo que es natural de la mujer. Ok. ¿Y los niños mentalmente, tienes alguna información cómo se ven ellos cuando se paran frente al espejo y se ven tan diferentes, pero siguen teniendo 9, 10 años? Los niños. Los niños, las niñas. Ajá. Varones, Bueno, ahora sí que si Ujú, es distinto para cada uno, cómo es la niña, cómo es el ok. niño. En las niñas, pues obviamente empiezan a tener ese duelo, ¿no? El duelo a esta infancia y que de repente ya notan este crecimiento o este desarrollo en algunas zonas de su cuerpo, Ajá. pues sí puede haber algunas, cuando es precoz, normalmente no les gusta, Ok. entonces porque pues obviamente no se ven como sus iguales, que son sus compañeras, Sí. y entonces empieza, es lo mismo, ¿no? Porque yo, porque empieza este enjorobamiento para esconder, o empiezan a notar desafortunadamente que las observan, sí. Ujú. Sí. entonces ya empieza a haber esa incomodidad, entonces normalmente no aceptan esos cambios. Ok. En los niños de igual manera, pues a lo mejor en este juego, más bien ellos son como, están como desubicados de lo que les pasa, ¿no? Y por ejemplo, Karen, ¿hay como charlas o hay, no sé, talleres o alguna terapia? No porque tenga un niño con
pubertad precoz quiere decir que lo voy a llevar luego al psicólogo, ¿no? Porque Ujú. igual hay, pero hay una orientación que tú digas, por ejemplo, papás, si ustedes no pueden, o sea, no saben cómo, perdón, abordar las palabras, pueden buscar un experto, un psicólogo, para acercar al niño o a la niña o a talleres, a lo mejor no que sea muy de taller abierto, pero pues sí puede haber como una charla. ¿Sí lo Sí, recomiendas? sí puede haber sesiones de orientación. Ah, exacto. Puede ser una sesión primero para papás. Ok. Si ya ellos no están tan abiertos, porque luego eso sucede, pues ya se hace en familia o con el niño, depende de cada circunstancia. O sea, sí se puede nada más como sesiones de orientación. Ok, y por ejemplo, hay una cosa que yo escuchaba mucho, estaba platicando con una mamá más bien, con una amiga que me decía, ay, tu niña, sí, la mía. No, pues si las cuidábamos antes, ahora las tenemos que cuidar el triple. ¿Qué tan bueno es, por ejemplo, meterles a los niños o a las niñas, y hablamos de niñas porque siento que en las niñas es un poco más delicado, los hombres son como más light, son como de, e incluso hasta los Pero es papás te por el pueden ayudar. embarazo, ¿no? Porque corren el riesgo de un embarazo Sí, en una pues situación deja, a así. lo mejor no de un embarazo, sino por ejemplo de un ataque, ¿no? Uno Sí. como mamá así lo piensa. ¿Qué tan bueno es y cómo se podría abordar? Ahí van dos preguntas. ¿Qué tan bueno es y cómo se podría abordar el hecho de decir, bueno, ahora te tengo que cuidar más y te tienes que cuidar más? O sea, cómo, sin crearles también un estigma, porque también puedes crearles un estigma de, ah, ya no puedo salir, ya no puedo jugar con mis amigos, ahora me tengo que cuidar más, ahora no me vayan a hacer eso. Sin crearles el estigma, pero sí hacerles ver que se tienen que cuidar más. Y los hombres también, o sea, no nada más es las mujeres, Ujú. pero los hombres también. ¿Cómo podemos hacerlo sin tampoco crearles un estigma pues una, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Un trauma, un Un, complejo. ajá, un Un complejo. complejo. Ujú. Pueden preguntarle cómo se siente, ¿no? Decirle que, pues que ya cuide sus zonas, íntimas. De hecho, pues desde que son chiquitos deben aprender a cuáles son sus partes privadas. Ujú. Entonces creo que a lo mejor si ya tenemos una hija o un hijo que tiene una pubertad precoz, pues empezarlo a hacer, ¿no? Pero lo ideal es que desde chiquitos ellos sepan cuáles son sus partes privadas. Ajá, Entonces, que nadie las puede tocar, que nadie puede, esas partes, pues más que ellos, ¿no? sí, Entonces, creo que desde ahí empieza como esta educación sexual. ok. Sí, por ejemplo, si estamos hablando de una pubertad precoz, que es antes de los 8 años, en tercero de primaria ya empiezan a ver nociones de las partes del cuerpo. Ok. En cuarto, pues obviamente es más, y en quinto más. Entonces, aquí sí es bien indispensable que en las escuelas lo expliquen bien y que ellos entonces lleguen a casa con sus preguntas para que papá y mamá demos respuesta a esas preguntas. ¿Por qué? Ujú. Porque yo he notado que, o sea, es decir, un ejemplo, mis hijos, ¿no? Sí. Que hablamos de ese tema y dicen, sí, mami, pero esas páginas las pasamos súper rápido. Sí, Entonces yo digo, o sea, ¿cómo mi hijo me va a llegar con preguntas? Entonces, bueno, si esto pasa en la escuela, no dejando la responsabilidad a toda la escuela, empieza tú a checar esos libros. ok. ¿Qué puedes explicarles de esos libros? O checa los libros de Anótalo. primero, de segundo, qué viene, ¿no? O sea, qué viene ahí. O puede haber muchos videos donde hay ciertas edades que ahí mismo te marca si tiene 4, si tiene 5, qué les podemos ir enseñando. Y obviamente también hay videos donde si ya lo tienes aquí, tiene mi hija 10 años y no Sí. quiero como abordar mucho el tema para que no tenga como ese complejo, pues a través de un video y que de ahí ellos pregunten. Ah, ok. Ujú. Sale. Muy bien. Sí. Anoten, chicas. Sí, anoten todo. Y bueno, ya que dijo esta Dirce, sí sería importante un tema de orientación. ¿Estarías abierta para darnos ahora sí que abrir una sala y poder, tratar este tema? Digo, con poquita gente, con a lo mejor con edad y cosas así por el estilo, también podríamos hacerlo así. Sí, claro que sí. Sí, ok. Estaría muy padre eso. Estaría padre, ¿verdad? Bueno, les quiero comentar, es que queremos hacer una sala.
en donde podamos tomar las preguntas. El tema de la sesión pasada fue el de las heridas de la infancia y de hecho bajo este video vamos a dejar la publicación, va a ser una imagen que diga heridas de la infancia. Vamos a juntar a 3 personas, a 3 personas que levanten la mano y digan quiero participar. Nos vamos a abrir una sala piloto aquí a través de Facebook para poder estar con Karen y como va a ser más en privado, estas 3 personas puedan acudir a atender todas esas preguntas. La edad vulnerable de las heridas de la infancia es de los 2 a los 7 años. Entonces, papás, mamás que tengan niños entre 2 y 7 años y quieran prevenir, quieran saber cómo trabajar esas heridas de una forma que sean menos, ¿cómo se puede decir? Menos impactantes para sus niños, pues vamos a abrir esta sala, las 3 primeras personas, y el 12 de octubre nos reunimos en este mismo horario a las 6 de la tarde con Karen para que en privado ella responda a todas estas preguntas y pues ponemos en fila ahora sí que la charla de todas las dudas que tengan sobre pubertad precoz. ¿Cómo ves, Karen? Muy bien, pues ahí los esperamos, comenten a esas 3 primeras personas. Ajá. Es como dices, ¿no? El tema de las heridas que fue el pasado. Ajá. Y posterior ya hablaremos de este. Sí, y Sí. más dudas como mamás, tú que estás con mamás jóvenes que están a la orden del día ahorita. Más dudas, no, hombre. Tenemos Hay un buen de muchas. dudas, tenemos muchas, muchas. Sí estaría, por ejemplo, hablando de lo mismo o Sí, del del mismo mismo tema. Sí, porque el otro pues ya hacemos otro. Hacemos otro tema. Ya hacemos otro Yo tema. creo que la duda principal es el cómo hablar con los Con los hijos. niños. O sea, ahorita explotarte a ti de todo lo que podamos en Sí. cuestión de que hablar, cómo saber hablar con ellos. Y yo creo que ahorita estamos muy arraigadas. Habemos mamás con generaciones pasadas. Por ejemplo, yo tengo mamás, amigas que son más grandes que yo, que su mentalidad es diferente porque sus papás las criaron diferente y por ejemplo lo que comentabas tú de cómo, a ver, del no poder decirles así las cosas o de no, la bolsita negra para que no vean que son Ajá. toallas Es que era todo o un premio o un reto el que como sí, mujer ningún hombre te diera cuenta que estabas en tus días. sí, por ejemplo, incluso era un tabú el Ajá. hecho de que tu esposo pudieras mandarlo o decirle, estás en la calle, necesito esto, y que ellos hasta se sentían mal de ir a comprar un paquete de Unas toallas. toallas. Sí. Imagínate si para el esposo, tener el hecho de que ir a comprarle para la mamá y ahora comprarle para la hija de 9 años, o sea, es un tabú, o sea, realmente ya es un tabú. También yo creo que es como una charla también para los papás, incluirlos, Ujú. ¿no? Más que nada. Nos Sí, enfocamos demasiado en las mamás, pero también los papás, porque hay papás solteros. Yo tengo 2 amigos que son papás solteros. son papás Ajá, solteros. y tienen niñas preadolescentes. Y también el hecho de decir, uy, o sea, ¿cómo voy a ir a comprar yo un paquete de toallas que me van a ver mal, me van a así me van a hacer cara de pervertido? ¿Sí me entiendes? O sea, eso es más que nada cómo hablarles. O sea, ahora enfocarnos. Tú como papá, ¿cómo hablarle a tu hija? O cómo más bien, ¿cómo quitarte ese tabú, ¿no? Se pueden hacer Ujú. muchas cosas, podemos trabajar todo esto en las salas, estaría padrísimo, es toda la intención. A veces queremos llegar a todo el mundo, pero si empezamos a trabajar este tipo de salas, por decir como muy buena idea lo que dice Dirce, puros caballeros con niñas que se prestan, que quieren saber cómo hablar con ellas en estos temas tan difíciles, podemos hacer muchas cosas. El chiste es que ustedes se animen a participar con nosotros, que levanten la manita. Ahorita vamos a meter el de las heridas de la infancia, pero puedo pasar el calendario para que se vayan anotando a las siguientes salas y poder seguir tratando estos temas. Y bueno, quiero decirles que el mes siguiente el tema va a ser relacionado con mamá. Cuando mamá necesita ayuda, ¿ustedes a quién recurren? Y bueno, ¿algo más que quieran agregar acerca del tema de la pubertad? ¿No? Pues nada más que se conecten los hombres y Sí, sí, para que no sí. se quede esa duda. Sí. Ujú. Ok, pues bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que les haya quedado un poquito más claro lo que tuvo que ver con la pubertad precoz, cómo se diferencia con la adolescencia y dejamos abiertas estas salas. En cuanto se acabe de subir el live, voy a subir la imagen para que empiecen a levantar la mano y empiecen a inscribirse en estas salas. Primer tema, las heridas de la infancia para papás y mamás de niños de 2 a 7 años. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí vamos a ir subiendo la lista.
Ujú. Síganos en nuestras redes. Sí, Al rato las Pronto. vamos a clic y poner. todo a la campanita. Digan sus redes. ¿Cuáles son, Karen, tus Tus redes? redes. En Facebook como Karen Hernández, psicóloga. Tus, Ok. tus redes, Lau. Parenbook.com. Dirce Punto Fanea, blog, Dirce de perdón. la Rosa. Síganos en nuestras redes. No sé, por favor, conéctense, de verdad vale muchísimo la pena. Vale mucho la pena escucharlas a la psicóloga. Aprovechen, de verdad es que tenemos muchas herramientas y a veces no las utilizamos. A veces estamos todo el día en el Facebook y no sabemos ni para qué. En vez de estar viendo memes, métanse a las charlas. Claro que sí, las esperamos dentro de un mes. Recuerden cuál es el tema y anímense a anotarse a nuestras salas. Hasta pronto. Gracias. Bye.